Listo. Hola compañeros y maestros, reciban todos un cordial saludo. Hoy vamos a hablarles acerca de lo que es gestión de talento humano, reclutamiento y selección. Los integrantes del grupo somos Jessica Guevara, Daisy Jaime, Tatiana Lizarazo, Joan Yáñez y quienes habla, Karen Campos. Compañera, micrófono no está prendido. Hoy hablaremos sobre qué es gestión de talento humano y en sí vamos a mencionar su concepto. Entonces, se habla de gestión de talento humano cuando se busca o se centra en destacar a aquellas personas que tengan un potencial alto dentro de sus capacidades para desempeñar una mejor labor. Pero más que centrarse en este tipo de acciones, gestión de talento humano hace referente al reclutamiento y la selección del personal, es decir, que es el que realiza todo el proceso de selección para incorporar nuevos empleados y contratar a las personas más idóneas para los puestos o las áreas que se necesiten en cuya empresa. Cuando hablamos de reclutamiento, se menciona como el proceso de búsqueda de candidatos para entrevistar y contratar. ¿Con cuál fin? Con el fin de cubrir puestos dentro de una empresa. El reclutamiento se basa en algunas áreas o está relacionado con algunas áreas para su funcionamiento. Una de ellas es la política de personal, la cual se clasifica en reclutamiento interno y reclutamiento externo. Hablamos de reclutamiento interno cuando esta vacante intenta llenarse por una persona que es empleada de la empresa, es decir, que ya esté incorporada a la empresa, ya sea un ascenso, un traslado o por un transferido por ascenso, es decir, un movimiento diagonal, se llama. Y hablamos de reclutamiento externo cuando se cubre la vacante por una persona que no está dentro de la empresa, es decir, no es empleada de la empresa. Este tipo de reclutamiento se busca o se da sobre candidatos reales o potenciales que estén disponibles para trabajar en estas organizaciones. La segunda son fuentes de reclutamiento. Estas fuentes son comunes para buscar los aplicantes a vacantes, que son fuentes internas y externas, aplicaciones directas y recomendaciones, anuncios en periódicos y revistas, agencias de empleo privadas, universidades y colegios y reclutamiento electrónico, es decir, que este reclutamiento habla como de la manera como se pueden conseguir las personas o los referidos para llegar a una empresa. Pues cuando hablamos de fuentes internas y externas, son los candidatos que se ofrecen como conocidos de la empresa o que se familiarizan con la empresa. Cuando hablamos de aplicaciones directas y recomendaciones, son todas aquellas que ingresan sin que la empresa las haya solicitado. Cuando se menciona anuncios en periódicos y revistas, usualmente es una fuente de reclutamiento que atrae mayor número de personas para cualquier vacante en el área de la empresa, pero pues es importante aclarar que también muchas de esas empresas o esas personas, perdón, no son los mejores prospectos para dichas áreas. Se mencionan agencias de empleo privadas, que son aquellas empresas que se dedican a ofrecer el servicio de reclutamiento para otras empresas, son los llamados intermediarios. Universidades y colegios, las cuales son las personas que hacen como sus pasantías o sus horas de se me fue,
pues que realizan sus actividades en pro a cumplir unas horas establecidas sobre universidades y colegios. Y por último, el reclutamiento electrónico, que es como la evolución avanzada de este tipo de reclutamiento, la cual se basa en hacer estas funciones por medio de Internet y por medio de portales de navegación. También hablamos del reclutador, que se enfoca en dos aspectos para el aspirante, es decir, es aquel que busca como las personas idóneas para este tipo de puestos y busca la información y todo lo que viene referido a las personas como para encontrar esa persona idónea en este tipo de procesos. Herramienta 2.0 en los procesos de reclutamiento. En el tiempo de antes, el reclutamiento se hacía de forma más tradicional, pero ahora las empresas están implementando un tipo de proceso más avanzado, cosa que funcione tanto para la empresa como para las personas que vayan a llegar a integrar este tipo de empresas. A eso se les llama reclutamiento 2.0. Es decir, se crea un portal o un plot en Internet, lo cual se reclute a las personas que quieran pertenecer a la empresa, pero que a su vez conozca a la empresa y tenga una conexión con el área encargada, cosa que se busque tanto los potenciales en la persona y que a su vez dicha persona también sea consciente y tenga en cuenta que las funciones de la empresa y la forma como la empresa ha ido trabajando para su desarrollo en el mercado laboral. Entonces, como antes lo había dicho, pues su objetivo es atraer talentos potenciales, pero con una selección mucho más nueva, es decir, unir tanto este espacio de la tecnología con el reclutamiento para que se busque o se encuentre un mejor método en cuanto a la clasificación y reclutamiento de los trabajadores o de los posibles trabajadores en una empresa. Y como en todo proceso, nosotros hablamos de ventajas y desventajas, es decir, todo proceso que se comienza a trabajar debe tener tanto unos pro como unos contra, y este proceso de reclutamiento 2.0 tiene sus ventajas y sus desventajas. Como lo podemos observar en la diapositiva, una de las ventajas del reclutamiento 2.0 es que se ahorra o se trabaja de forma más idónea que en los procesos tradicionales. Otra sería el acceso a candidatos pasivos y activos, es decir, de mayor calidad, y además de información sobre ellos, ya que la distancia pues se acorta. También incrementa la imagen de la marca, se busca las reacciones de los candidatos en tiempo real y se hace el análisis de los movimientos que se observan de la competencia. Es decir, eso serían como unas ventajas que traería el reclutamiento 2.0 de este tipo de herramienta. Pero tenemos unas desventajas en cuanto a este proceso. Uno de ellos es que se deja la información de la empresa en un portal a la intemperie, o sea, es decir, que todos tienen acceso a este tipo de información. Posiblemente está expuesta a críticas o a asentamientos negativos en cuanto a su proceso. También se observa que en el momento de gestionarse este tipo de reclutamiento, la tecnología puede que no maneje de forma real todo el proceso de reclutamiento, de información, de calidez. Entonces, como que se menciona de que más que trabajarse desde un portal
y hacer una observación, entonces quedaría como la empresa expuesta a otro tipo de procesos que no se estén implementando en ese momento. Bueno, respecto al reclutamiento 2.0, con la perspectiva del candidato, principalmente pues el candidato debe estar pues muy atento a los cambios y pues a las innovaciones que hayan respecto a los trabajos, ¿no? ¿Por qué? Porque lo ideal es que siempre esté como dispuesto y en las circunstancias necesarias para adquirir el empleo. Entonces, respecto a esto, nos muestra 4 funciones para ayudar a los candidatos a esta reconversión. Entonces, estas son buscar información en Internet, hacer networking, hacer que te busquen y crear y compartir contenidos, ¿no? Entonces, pues como ya les decía anteriormente, es como mantenerse actualizado y estar como en ese punto de estar dispuesto en todo momento a, a adquirir el trabajo, ya que pues se encuentra como con los, con las herramientas necesarias para adquirir el trabajo. Respecto a las herramientas involucradas, en la siguiente diapositiva, encontramos las webs corporativas. Pues esta es como tal una web diseñada especialmente para pues presentar a una empresa, negocio o marca en Internet. Entonces eso es como también que son empresas de valor comercial, como es, también tienen, hay unas pestañas como es la página de inicio, la de servicios sobre la empresa, el equipo o el personal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscan como mostrar la empresa por medio de esta, ¿no? Y que sea atractiva para el usuario. También tenemos los portales de empleo. Respecto a los portales de empleo, también es un sitio web que se especializa en la íntegra oferta también y demanda laboral que existe en el mercado. Entonces, también es como ofrecer a los usuarios un servicio, ¿no? De búsqueda o trabajo en línea. Entonces, que pues este se acorde con las necesidades del usuario y también pues puede ser pagado o gratuito. Entonces, también respecto a la siguiente diapositiva, encontramos algunas redes sociales que pues actualmente son como grandes influenciadoras para que por medio de estas, tanto las marcas o las empresas busquen el reclutamiento de personas, ¿no? Ya que son pues, redes que por lo general son muy utilizadas por los ciudadanos, entonces estas son como algunas estrategias que ellos buscan publicando ya sea la información de la empresa, buscando vacantes. En ellas tenemos lo que es Facebook y Twitter. Entonces, esas son redes sociales personales, como ya les había mencionado anteriormente, pues son muy utilizadas y son, o sea, como de las principales ideas para buscar información sobre trabajos. También tenemos LinkedIn, que también lo que busca es esto, ¿no? Ofrecer ofertas laborales y también como evaluar el perfil de la persona y observar si se encuentra acorde para el trabajo. Entonces, también en la siguiente diapositiva respecto a la selección, entonces acá lo que buscan es pues elegir al mejor candidato, ¿no? La persona que mejor encaje respecto al trabajo. Para esto pues también se le aplican algunas pruebas, todo con el fin de elegir al mejor candidato, ¿no? También pues se revisa como el historial de la persona, la experiencia, se observan muchas cosas, muchos aspectos, pues para determinar si la persona es la apta para el trabajo o no. En la siguiente diapositiva de la compañera. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre las bases para la selección de personas.
Entonces tenemos como 5 bases para hacer esa selección. Entonces tenemos recolección de información acerca del cargo. Para que este proceso de selección tenga validez, se debe determinar un estándar o criterio determinado, el cual se basa en las características del cargo de la vacante. Algunos métodos de recolección que se deben tener en cuenta son los siguientes. Entonces empezamos con descripción y análisis del cargo. En este proceso se debe determinar cuál es el contenido del cargo y contar con la información con respecto a los requisitos y características que debe poseer el aspirante para el proceso de dicha selección. El segundo es la aplicación de la técnica de los incidentes críticos. Esto consiste en que el jefe inmediato del cargo a ocupar anote los hechos o comportamientos deseables o indeseables que poseen los ocupantes del cargo que han producido un mejor o peor desempeño en el trabajo. El tercero es el requerimiento de personal. Consiste en la verificación de los requisitos y características que el aspirante debe tener. Estas especificaciones se deben describir en un formulario de requerimiento de personal. El cuarto es el análisis del cargo en el mercado. En este paso, en algunas ocasiones se puede surgir un cargo nuevo, del cual no se cuenta con una descripción de este y por lo tanto no se conocen los requisitos o características que debe tener el ocupante del cargo. Es por esta razón que una opción de solución es buscar en otras personas cargos comparables y así determinar las características y requisitos de sus ocupantes. El quinto método es la hipótesis de trabajo. Si no se puede obtener información de ninguna de las opciones presentadas anteriormente, se debe realizar una hipótesis de trabajo. Esta consiste en realizar una predicción aproximada del contenido del cargo y las características del ocupante. Por favor, la siguiente. Ahora vamos a hablar sobre las fases del proceso de selección de personal. Entonces tenemos como primera fase la detección de necesidades. Entonces dice que en este paso primero se debe establecer qué puesto debemos cubrir dentro de la empresa. Es fundamental conocer cuáles son las necesidades que posee la empresa en materia de personal, saber cuáles son los defectos que posee el sistema dentro del trabajo y si hace falta uno o más trabajadores. Por favor, la siguiente. Definición del perfil de postulante. Este proceso de reclutamiento y selección de personal empieza con la definición del perfil del postulante. Es decir, buscar las competencias o características que debe cumplir una persona para que pueda postularse a este puesto que se está ofreciendo en el momento en una organización. Por favor, la siguiente. Búsqueda, reclutamiento o convocatoria. Entonces, consiste en la búsqueda de convocatorias de los postulantes que cumplan con las competencias o características que se han definido. Estas se pueden dar por anuncios o avisos, por recomendaciones, agencias de empleo, consultoras en recursos humanos, prácticas, archivos o base de datos. La siguiente, por favor. La preselección. Una vez que ya se ha recibido la información de los candidatos, ya sea por forma de currículum o porque la empresa se ha contactado con el candidato, se debe hacer una primera selección.
De esta forma, el proceso será un poco, o sea, será menos largo y es la manera más común basándose en el currículum de los candidatos. Por ejemplo, se suele tener en cuenta si la formación es la indicada al puesto que se ofrece. El quinto paso es la selección. En la selección, después de tener a los candidatos seleccionados, se pasará a la siguiente fase, que es pues ya esta de selección, donde la empresa realiza una entrevista de trabajo y a partir de ahí escogen a la persona que cubrirá la vacante en la empresa. La entrevista de trabajo puede ser una entrevista en video o una entrevista presencial. Se recomienda que, pues, que la entrevista sea presencial, así se tiene un contacto físico con la persona y se sabe si es idóneo o no por, o sea, su perfil al puesto que se está buscando. En otras ocasiones hay una entrevista que supone una primera toma de contacto para después realizar pruebas. Las principales son de tipo que suelen ser test psicotécnicos, pruebas profesionales, dinámicas de grupo o pruebas físicas. Se suele preguntar al candidato su disponibilidad de tiempo, su motivación y confirmar los datos facilitados. De allí se pasa a un informe de candidatos, que es cuando se recoge toda la información de las personas que se postularon para el puesto y de allí se sacan los contras y los pros de cada información, de lo que la persona dijo verbalmente y lo que se sacó en sus pruebas. El siguiente paso será elegir en base a un criterio de talento. Esta es una de las técnicas principales para atraer a la persona indicada. De allí sigue la fase más importante, que es la toma de decisión. Se debe tomar la decisión más correcta, que sea una persona idónea, que cumpla con todos los requisitos que ha propuesto la empresa y que requiere para pues, tener una calidad tanto en su empresa como en el personal que trabaja con ella. Después de la toma de la decisión, que pues ha sido el momento más difícil, se pasa a la contratación, que es cuando ya se llega a la firma del contrato de la persona que fue seleccionada. Se determinan todas las condiciones que es del cargo que ocuparán. Entre esas están las funciones, el tipo de remuneración, el tiempo que trabajará en la compañía y las horas extras de todo, si serán pagadas o no. Todas estas tareas las hace gestión de talento humano y a veces algunas empresas dentro de su contratación realizan un examen médico para ver cómo ingresa el personal y cómo finaliza en el término que termine su contrato. De allí pasamos a los métodos de selección, que hay distintos métodos de selección que ya dependen de las políticas que emplee cada empresa. Por cada empresa, como lo son las entrevistas de referencia, prueba física, prueba cognitiva, inventario de personalidades, muestras laborales y pruebas de confianza. Entre estas está la entrevista de selección, que son las que donde se realiza un diálogo entre dos o más personas en el cual se recoge información y se evalúa al aspirante. Este es el método más usado para la selección de personal, pero se reconoce que es poco fiable porque la persona puede mentir acerca de su información o traer información incorrecta. Prosiga, compañero Joan. Listo. En las referencias, pues normalmente es lo que las compañías hacen para decir si el candidato tiene la experiencia laboral. ¿Cómo se hace? Pues lo que le conocemos hoy en día a través de una carta laboral, que es una carta que es certificada
por las empresas donde ha laborado, en el cual hace postulación para el vacante. Entonces, esto es una forma pues más positiva para saber de que el candidato sí cumple con el perfil del vacante. Sigamos. En las pruebas de habilidad, pues normalmente las empresas, cuando hay un vacante que necesite este tipo de pruebas, ¿para qué? Para que ellos sepan que si en este vacante hay tensión muscular, lo que es la fuerza, lo que utilizamos la fuerza, resistencia, flexibilidad, balance y coordinación. Eso normalmente se hace para aquellos trabajos o vacantes que sean para cargas pesadas, que se necesitan este tipo de pruebas de habilidad física, pero que también hoy en día en la actividad lo hacemos por medio del examen físico, el examen médico, que es el que nos va a probar de que el candidato como tal cumple con estas funciones para que no sea una carga para la empresa. Es decir, de que no se convierta en un accidente o prevenir un cierto accidente. O sea que el candidato va a venir 100% a prueba para este tipo de vacante. Siguiente. En las pruebas de habilidad cognitiva, estas pruebas, ¿qué es lo que se hacen? En sí es buscar en el vacante de que cumpla con unas ciertas condiciones, es decir, de que identifican el nivel de habilidades mentales que pueda tener el candidato, ¿sí? Usualmente se enfocan en tres tipos en tres tipos de mente humana: la comprensión verbal, lo que él entiende cuando está leyendo, ¿sí? La habilidad cuantitativa, qué tanto sabe, y la habilidad de razonamiento frente a ciertas postulaciones que se le pueda presentar en el transcurso o en la experiencia que ha tenido en este vacante. La comprensión verbal pues se basa en la habilidad y en el uso del verbo escrito del lenguaje. Es todo lo que pueda contener la idea principal de lo que está leyendo para poder marcar una respuesta. Las habilidades cuantitativas se basan en la manera de resolver, como así como ya lo habíamos hablado de la manera cognitiva de cómo solucionar problemas matemáticos, lógico-matemáticos. Siguiente. En las muestras laborales, esa es prácticamente una de las maneras que la empresa tiene para cerrar como un vacante. Es decir, en las ventas podemos hablar de clínica de ventas, o sea, hacer que los candidatos pues nos den ese plus de que sí puede vender un producto. Es decir, en las empresas de consumo masivo o de ventas, hacen de que véndame un lapicero o véndame una colonia de agua, ¿sí? Entonces, eso hace qué utilidades o qué pensamientos, cómo reacciona el candidato frente a esto, de que si es capaz o no. De igual manera, en muchísimas facultades, en muchas otras empresas se hace de muestras laborales. Siguiente. Siguiente. En las pruebas de credibilidad, eso es lo que le conocemos nosotros como la prueba de la honestidad. En estas pruebas, esto normalmente se utilizan lo que es el polígrafo, bien sea, más que todo lo utilizan para aquellas personas que recaudan dinero o para aquellas personas que están postuladas a un cargo de mucho valor. Entonces se les envía la prueba del polígrafo o otra prueba que tenga que ver con la honestidad para saber de que ese candidato pues cumple con el perfil de que se pueden evitar así un mayor problema. Siguiente. En esta actividad de aprendizaje, pues vamos a dejarles unos videos en YouTube en la cuales utilizamos la referencia, como lo indica la diapositiva, compañeros, para que puedan ingresar, los puedan observar y nos puedan dar su punto de vista frente a lo que observan. Compañera Jessica, si quieren los podemos proyectar.
Foro de Empresas es un encuentro muy importante donde los estudiantes pueden platicar un poco más con los reclutadores. ¿Se ve la imagen, compañeros? No, no se ve. En vivo, porque no es lo mismo conocer una compañía en una página web que tener una interacción. Es que creo que le tocaría dejar de compartir, irse a YouTube y ahí se compartir. Compañeros, no le Directa. Conoce Empresas es un encuentro muy importante donde los estudiantes pueden platicar un poco más con los reclutadores en vivo, porque no es lo mismo conocer una compañía en una página web que tener una interacción directa. Conozcan qué es Coca-Cola FEMSA, se identifiquen, sepan la cultura, el tipo de valores que buscamos. El perfil de egresado que estamos buscando para que se una a Coca-Cola FEMSA es una persona que comparte nuestro ADN COF. Necesitamos personas que tengan mucho enfoque en cliente y consumidor. Que la gente pueda traer iniciativas, que sean ágiles, que puedan adueñarse, tener el accountability de lo que están haciendo. El proceso de reclutamiento normalmente empieza a través de contacto con alguna bolsa de trabajo, con LinkedIn, con Facebook. Los reclutadores ven el perfil de este candidato y si hacen match con las necesidades o los requisitos de la posición, les marcan. Posteriormente pasa a entrevistas con el área de negocios, pueden variar el número de acuerdo a la complejidad de la posición a la que va a ocupar la persona. Se le presenta una propuesta económica y de aceptarla empezaría 2 filtros internos. Y posteriormente tiene cursos de capacitación a través del área de desarrollo, cursos a los que va un poco más especializado de acuerdo a sus funciones en el trabajo. La forma de crecimiento en nuestra compañía es muy diversa. Obviamente se puede crecer tanto de forma horizontal como de forma vertical. También existe la oportunidad de moverse del país. Esta parte de movilidad para nosotros es un asset y una apuesta muy importante. Les recomiendo que estén muy atentos a lo que está pasando en nuestras redes sociales, no únicamente para vacantes, sino también qué tipo de información pueden encontrar de nosotros, de sostenibilidad, de innovación, de nuestros mismos productos. Buscamos el nuevo talento COF. Ya voy a compartir el siguiente video. Cuando está haciendo un proceso de selección, hay una primera, que la posición para la cual estamos contratando pues tenga esas competencias funcionales. Hay una segunda, que es lo que llamamos el Googliness. Googliness es el encaje cultural con la compañía, ¿vale? Cómo
de cómo se va a encontrar, pues trabajando con sus compañeros, en un entorno de open space, en un entorno muy informal, de mucha comunicación. Luego hay una tercera, que es lo que medimos, es el liderazgo. Google es una compañía que es muy matricial, con lo cual normalmente tu éxito no depende de ti o de tu equipo, sino de otros departamentos, con lo cual necesitas ese empuje o ese liderazgo para hacer que las cosas funcionen. Y luego hay una cuarta que lo llamamos el GCA o General Cognitive Ability, que es básicamente cómo las personas piensan. Aquí tenemos esa fama de preguntar cosas extrañas como el número de pelotas de ping-pong que caben en un autobús o el número de litros de cristasol que necesitas para limpiar uno o los edificios de Madrid. No hay una política de paridad, pero obviamente nosotros cuando estamos buscando una posición o cubrir un perfil, sí que miramos en ese nivel, en ese departamento, ¿vale?, cuál es el equilibrio que hay de género, pero no solo de género, también medimos origen de estudios, nacionalidad, etcétera. Nosotros siempre estamos pagando en percentiles, que es como se mide el salario, muy por encima de la media de mercado del percentil 50. Donde hay un variable también muy alto, nosotros creemos en la meritocracia, no creemos en el café para todos, con lo cual aquellos que consiguen mejores resultados, tanto individuales como de equipo, pues ganan más. Y luego hay una tercera pata dentro del paquete de compensación, digamos, monetario, que son las stocks. Nosotros somos una compañía que cotiza en bolsa y queremos y creemos que es bueno que todos los empleados reciban acciones de la compañía para que se sientan parte de la misma. Nosotros, ¿cómo retenemos el talento? Yo siempre digo que hay tres motivos por los cuales una persona se va de una compañía. Hay una primera, y es porque no está bien pagado o no se siente bien pagado, porque no tiene un buen jefe o no está a gusto con su jefe. Nosotros ahí hacemos una encuesta que llamamos el Manager Feedback Survey, donde cada empleado da feedback de una forma anónima, obviamente, a su jefe directo. Y luego hay una tercera, y es las posibilidades de carrera. Aquí nosotros tenemos una filosofía que se llama el 80-20. El 80-20 básicamente lo que dice es que con un 80% de tu tiempo deberías de hacer tu trabajo, pero luego tienes cierto tiempo que puedes dedicar a cosas distintas de las que son tu propio puesto de trabajo. Puede ser cosas que tienen que ser buenas o para ti, o para Google, o para la sociedad. Para nosotros los becarios son aquellas personas que vienen a la compañía a aprender, ¿vale? Y por eso el criterio para poder acceder a una de esas becas es que seas alguien que estás todavía estudiando. Pero nosotros sí que mantenemos el contacto con esas personas para que cuando hayan acabado los estudios y en función un poco de la beca que tal ha ido, puedan incorporarse de una forma ya oficial y formal a la compañía. Entonces esta es una de las vías de entrada a la compañía, ¿vale? Desde el trabajo como beca y luego entrando a posiciones. Si una persona viene con corbata a una entrevista de Google, no está desechado. Yo sí le preguntaría, oye, ¿por qué vienes a una entrevista de trabajo con corbata cuando sabes que el entorno de trabajo es sin corbata? A mí me entrevistó 4 personas, como decía, del proceso de selección, la que hoy en día es mi jefa. Leí mucho de tecnología porque no era una persona muy tecnológica y pues me tuve que empapar un poquito de lo que era el mercado digital y aprendiendo también un poco de la historia de la compañía. Vine con una camisa. Mi entendimiento fue de, oye, si trabajan sin corbata, ¿por qué tengo que ir yo con corbata? Pensarán que igual no sé dónde estoy yendo a trabajar. Bueno, esperamos que haya sido de su agrado la exposición y que se haya entendido. Gracias a todos. Muchas gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros. Espero que haya información de la mejor forma y muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.